Historias de amor y lujo, el podcast. Hola a todos, mi audiencia. Hoy tenemos un espectacular y maravilloso día. Soy Alfredo Restrepo, fundador de Joyería Inter. Doy gracias a Dios de tener esta bella imagen de este día tan esplendoroso y espectacular. Y como lo habíamos prometido en el podcast anterior, tendríamos hoy un conocimiento, una charla, unas historias acerca de una de las piedras más importantes de toda la gemología. Estamos entonces frente a la esmeralda colombiana, la primera piedra en ser reconocida como las más bellas y exóticas del mundo. Para hablar de las esmeraldas, inicialmente tenemos que ir a determinar qué es una esmeralda, cómo a través de la historia los hombres han llamado a la esmeralda. Y como lo decimos, la esmeralda es un femenino, es una inspiración. Muchos le han llamado a través de la historia el delirio verde, el embrujo, algo muy relacionado con el amor, el fuego verde, la piedra excitante, la piedra emocionante, la piedra que embriaga, la piedra que paraliza, ese color y esa opulencia majestuosa, esa piedra que está dispuesta a ser un colgante, a ser un monumento, esa piedra que denota lo apasionado o la apasionada, el brillo, el color, la piedra sensual, el volcán de los misterios, el himno nupcial, el faro destellante, el mar, ese gran mar de color que determina la esperanza. A través del tiempo he recogido algunos conceptos por qué el ser humano se ha ido y se ha orientado hacia la esmeralda. La esmeralda en sí produce algo psicológico en la persona que llega a conocerla y a interesarse por ella. Algunas de las palabras que he escuchado a través de estos 40 años es el cosquilleo, el centelleo, esa visualización de la sensación de estrellitas, esa influencia positiva, ese efecto calmante que entrega dones, que entrega buenas vibraciones y buena resonancia. También, a través del tiempo y de la historia, conocemos que ha sido la piedra de la buena suerte, la piedra para la alta concentración, para aquellas personas que estudian. Es una piedra maravillosa. Es importante que hoy nos hagamos una pregunta, mi querida audiencia. ¿Por qué las esmeraldas son las mejores del mundo? Pues la respuesta no se va a hacer esperar. En la minería colombiana somos privilegiados porque tenemos unas esmeraldas con una porcentualidad exquisita en su cromo y en su vanadio. ¿Qué nos dan? Nos dan un espectacular tono, un color intenso, vivo, una claridad espectacular y a la vez ese brillo, ese destello. Esos tonos azulados nos traen y nos evocan esos sedimentos de origen marino. Ahora quisiera hablarles un poquitico de dónde está ubicado y por qué somos privilegiados en nuestro país de tener la esmeralda. Y no solamente de tener la esmeralda, sino que en ese sitio, Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca, esos alrededores, tenemos también la exquisitez de tener las mejores y las más bellas y esplendorosas mariposas del mundo, en diferentes formas, sedimentos, texturas, bailateantes, hermosas y lindas mariposas que adornan este paisaje montañoso y agreste. Quisiera invitarlos a hacer un recorrido desde la capital de Bogotá e internarnos en un viaje que puede ser en un jipeto, como lo llaman algunos, para poder ingresar, o por qué no hacer un traslado en helicóptero, que es un poco más seguro. Una vez que estamos en ese sitio, vamos a descender a la loma, a la cima de una montaña
y desde ahí emprenderemos un viaje con un pequeño ayudante, un pequeño bastón, donde vamos a llevar protector para nuestra piel, donde vamos a sentir la brisa en nuestra cara. Tenemos entonces un grupo que nos vamos a ir adentrando, caminando sobre todas estas bellezas naturales, estos filos, estos meandros de este río que vemos en medio de estas montañas, que embellece mucho más este panorama. Un día, como decía inicialmente, muy hermoso. Y nos adentramos ya viendo cómo son los cortes, cómo han ido socavando un poco la montaña, y también encontramos este aire un poco escaso cuando vemos la entrada al portal de este túnel, oscuro, negro, pero también lleno de fantasía. Vemos en la entrada de este túnel unas vías férreas, pero también vemos unas mangueras, vemos un taladro, vemos un martillo neumático, vemos un casco con una lámpara, vemos hombres empujando unas vagonetas sobre estos rieles, vemos tómbolas vibradoras, y encima están las piedras salteantes, seleccionando este material. También vemos un lugar donde dice dinamita. Hay unas picas. Pero lo que nos interesa es adentrarnos en esta hermosa y fascinante mina. Vamos adentrándonos y ya no tenemos la luz del día. Empezamos a sentir un poco de calor. Solamente nos guía esta línea férrea y nos guía también ese vapor caliente que empezamos a sentir, y que cuando estemos adentrados a varias cuadras adentro vamos a sentir una temperatura que llega hasta los 50 grados centígrados. Es mucho calor, pero es más las ganas de seguir adentrándonos. Ahora empezamos a ver unos focos que empiezan a iluminar este bello camino. Nuestro guía nos empieza a mostrar las vetas, nos empieza a mostrar cómo se han organizado los sistemas, y nos empieza a contar que desde que se hace la extracción de manera industrial, hay unos ejercicios comerciales como son los consorcios, los socios, se hacen las compañías, están los intermediarios esperando afuera que saquen estas bellas piedras, están los comisionistas, los negociantes, una comunidad entera esperando la reacción económica de la comercialización de estas bellas piedras. En sí, vemos cómo sacan estas piedras y cómo empieza a crecer este vagón con la cantidad de producto previamente seleccionado. Vemos también cómo nos indican cuáles son esas piedras, cómo las llaman. Las llaman canelones o fallas, pero también vemos cómo extraen algunas piedras y le va dando los siguientes nombres. Esta es una muralla, esta es una piedra que dentro tiene una piedra espectacular. Vamos entonces revisando una por una y nuestro guía nos empieza a decir, aquí hay una esmeralda, mira la forma, es un octaedro. Estas formas son naturales, porque de 38 millones de años atrás conocemos que este es un proceso de fusión, de cristalización, es un proceso de formación hidrotermal, donde encontramos elementos como el berilio, el cromo, el vanadio. Los vecinos que encontramos aquí, este que está en este lado es la calcita, este es la dolomita. Nos explica también que están las incrustaciones de carbón, de cuarzo. Todo esto lo compone la cantera de pizarra. Esta sedimentación que estamos viendo son sedimentaciones calcáreas. El origen entonces es un origen que nos explica que es magmático.
donde están presentes los ciclosilicatos del subgrupo del aluminio y del silicio. Ya nos adentramos en una parte muy técnica, donde nos explica que se forman unos depósitos de roca y son exquisitas. Vemos las profundidades tan considerables donde se encuentra esta bella piedra. También nos explica que esto se asocia con un material llamado feldespato o el cuarzo, también la mica, de aquí sale el granate. Vemos aquí al ladito pirita, vemos turmalina. Y nos explica también que este material se parece mucho a uno que se utiliza en la India que se llama la aventurina. En sí nos explica que todas estas piedras han sido tocadas por la radiación. Esa radiación que se ha ido perdiendo a través de los años y que hoy en día podemos extraer esa esmeralda de esa roca, separarla, llevarla a los talleres, llevarla donde el tallador, separar el material, tallarla y llevarla a su máxima expresión. Vamos saliendo entonces de esta mina con una sensación de haberlo logrado, de haber estado en ella. Ahora entendemos por qué nuestros mineros siempre están con el hollín en sus caras. Claro, todo este carbón, toda la presión que se ejerce, los martillos neumáticos, hacen que toda esta sedimentación y el sudor se impregne toda esta textura tan pequeña y salgamos llenos de este hollín, pero felices. Vamos saliendo, vemos al final la luz en este túnel, pero vamos felices. Vamos felices, llevamos varias gangas en nuestra mano, porque nos han obsequiado unas piedras para llevarlas como sinónimo de buena esperanza, de fe. Seguimos entonces y ya salimos a este espacio donde encontramos que a los lados de este bello río donde se hacen los lavados, encontramos personas que están dispuestas a colaborar con toda la comunidad. También encontramos que estas personas tienen un alto conocimiento acerca de lo que es la sostenibilidad. Son sitios licenciados y el gobierno apoya muchísimo a toda la comunidad. Hay corporaciones, hay asociaciones sociales que cooperan con todas las personas que integran este sistema de explotación minera. Pero qué bonito pasar por estos sitios, entrar a Chivor o al Guavio, poder disfrutar del conocimiento y el desarrollo como el acueducto indígena, esos cortes, esas perfilaciones de las montañas, reconocer que es una veta, que es un lavado de tierra, reconocer también que de estos lados existieron comunidades indígenas, existieron moliendas que eran tiradas por nuestros antiguos bueyes y hoy en día de manera artesanal lo hacen de una manera para atraer ese turismo. Vemos también allá en el fondo cómo existe un sitio donde sacan la panela caliente, la cuajada de miel, envuelta en todo el sinnúmero de platos exquisitos con plátano. Vemos también a un lado la represa y todo el avío chivoreño, esa represa hermosa que la atravesamos en ferry. Vemos una cascada hermosa llamada la del 70. Casi que entiendo que nuestra audiencia quiere hacer una pregunta. ¿Qué tan dura es la esmeralda? Pues la esmeralda no es muy dura. Si entendemos la escala de Mohs, entendemos que el diamante va a 9 punto y pico, casi los 10, y la esmeralda está en 7,5 a 8 en esa misma escala. Y el peso específico para determinar qué es la piedra es 2,7 a 2,8. Quisiera también que hiciéramos un viaje a través de la historia. En la antigüedad, esta piedra fue reconocida de una manera natural por nuestros indígenas, nuestros precolombinos. ¿Cómo no hablar de los indios musos? ¿Cómo no hablar después del descubrimiento de América, donde se forjaron luchas entre 1550 y 1600? Escuchamos y leemos acerca de los chibchas, el Cuchavirá,
es una palabra que determina el arco iris y donde hace mayor énfasis en ese tono verde. Y recordando en ese camino hacia esas minas, lo que más veíamos era el verde. Ese verde que premia de ilusión y que hace la diferencia entre ese azul del firmamento y ese verde de la tierra. Sería lo mismo para estos indios chibchas encontrar ese verde, esa representación de ese verde y llevarlo al imaginario. Es así como ellos le dieron ese valor tan grande a la esmeralda. Vemos cómo desde estos sitios de nuestra Colombia se trasladaban a hacer comercialización al Valle de las Mantas, llevaban la esmeralda y obtenían de ellos el devoto de los demás indios. Solamente sacaban estas piezas para sus fiestas especiales, como una ofrenda, y los demás indios llevaban piedras pequeñas para ofrendarlas como si fueran los hijos de esa piedra mayor. Por ejemplo, los guaraníes en Tunja, los laches, tenían un pensamiento, que si alguien moría y era una persona importante, se iría a convertir luego en una esmeralda. Y cuando ellos encontraban la esmeralda, era esa persona que estaba ahí, que se había cambiado, que había hecho el clic y se había convertido en esa esmeralda. Historias también muy bonitas a través de la historia, como las de Bochica y Chía, Tubicay, Guaya. Estas palabras nos indican cómo Bochica convierte a la diosa en una lechuza, y hoy en día esa pieza convertida en lechuza la encontramos en el Museo Gemológico de Bogotá. Vemos también una historia como la de Bachué, que era la diosa de la fecundidad. Era una mujer buena, a la que le hacían ofrendas también en esmeralda. Y cómo no olvidar a uno de los mayores caciques, el Guachetá. Su hija se ha enamorado del sol y le ha engendrado una gran esmeralda llamada Guacatá, que al nacer ella lleva esa esmeralda a su pecho y se le convierte en un hijo, al que le llaman Gorán Chachá, que es el hijo del sol. Y vemos que sigue la historia y sigue en ese imaginario de nuestros indios, porque el dios que les entrega esos bellos territorios, Are, es el dios creador, le entrega a Fura y Atena en una mítica historia, donde ellos están unidos. Y hoy en día hay dos cerros que llevan ese mismo nombre en nuestra Colombia, y los separa el río Sarbé. Ellos fueron creados para el amor, ellos fueron creados para la esperanza, ellos fueron creados para que esos territorios fueran prósperos. Pero esta mujer, esta diosa, fue tentada, fue seducida, y fue seducida por Servi, porque quería buscar la felicidad. Así que el dios Are, en castigo, los convirtió en dos montículos, porque Are, este gran dios, los había creado para que no conocieran ni el dolor ni la enfermedad. Vamos entonces a ver una historia y a sentir una historia como la de el cacique Guatavita, que lo reconocemos por todos los medios históricos, que en mitad de la laguna hacía ofrendas, no solamente penetrando en su cuerpo con oro, sino que hacían ofrendas en esmeralda y eran depositadas en la laguna. Así que siempre la esmeralda ha sido la que provoca, ha sido la que incita. Pero a nivel del mundo también vemos cómo hay historias donde nos hablan que los vikingos, por las corrientes del Niño, vinieron muchísimo antes del descubrimiento de América, y por eso se encuentran en Egipto esmeraldas colombianas. Cuando descubrieron todo el sistema faraónico, encontraron en esas sepulturas esmeraldas colombianas. También no podemos dejar por fuera la historia de los caldeos,
o los mesopotámicos, que inicia en el siglo I a.C. La esmeralda para ellos es muy importante. También para los asirios, para los romanos en época de Cleopatra, 2000 años antes de Cristo, se han encontrado vestigios de artículos religiosos que contienen esmeraldas. Los islámicos, los sultanes, en el imperio indio-mongol, siempre la esmeralda presente. En los egipcios, como lo habíamos nombrado, las joyas de los faraones estaban incrustadas con esmeraldas porque de ella sabía que extraían salud, que tendrían castidad, armonía moral para dirigir su pueblo y que les daría la belleza de carácter. En los romanos también vemos cómo Nerón contemplaba los juegos, esos juegos del Coliseo romano, a través de una lupa de esmeralda, porque veía la esencia, veía cómo contemplaba a través de esa esmeralda su poderío. También Augusto sabía que la esmeralda tenía un gran poder. Carlomagno, del Imperio Romano Germánico, emperador de Occidente, uno de los emperadores que ha tenido mayor relevancia, reinados muy largos, rey de los francos y rey de los lombardos, por allá en el 774, y muere por el año 814. Dice la leyenda que usaba un talismán en forma de T que estaba con incrustaciones de esmeralda. Era el que le proveía el poder, le proveía la felicidad, y cuando fue coronado con esmeraldas. En el Imperio Romano no podemos dejar por fuera al emperador Tito, entre los años 30 y 81 después de Cristo. Tenemos también una reseña histórica del retrato de Julia. Está en la Biblioteca de París, donde está adornada con esmeraldas. No podemos dejar al Imperio Ruso, porque encontramos una esmeralda de 136,25 quilates. Está en el Tesoro Soviético, es un prendedor. Y ya para la época de los españoles, cuando vinieron y se llevaron las mejores esmeraldas, fueron entregadas al rey Carlos y a la reina Isabel para decorar las coronas. No podríamos dejar por fuera nuestro arte religioso, nuestro arte suramericano, donde encontramos piezas tan especiales como la custodia de las clarisas, la espectacular joya llamada la lechuga. Es una joya mítica, es espectacular, posee 5 kilos de oro incrustada con esmeraldas. Es la que se exponía en el sagrario, o la cruz atocha, esa esplendorosa pieza. También vemos cómo en los grandes joyeros como Pierre Apples, que le fue encomendado hacerle una bella joya al Shah Muhammad Reza Pahlavi, que en el año de 1967 hicieron la corona para la emperatriz Faradiva. Estaba incrustada con muchos y muchas esmeraldas. Para la valoración de la esmeralda es muy importante que la calidad y de donde proviene de la mina se saque el máximo rendimiento de la esmeralda, porque recuerden que la talla debe de estar muy proporcionada a la refracción que pueda dar la piedra. El tono es muy importante, igual que en la valoración, el brillo, esa intensidad que me da a la luz. ¿Cómo poder mirar una esmeralda? Entre las 10:30 y 11 de la mañana, que es donde está la mayor intensidad de luz. Ahí podremos observarla con una lupa de 10x y podemos girarla en todos sus contornos, tanto vertical como horizontal, y calcular muy bien lo que me entrega de luz en la mesa de la piedra. Para tener en cuenta de las esmeraldas, tenemos que estar frente al experto para que pueda determinar cuáles son esos cristales internos, si tiene esas agujas o tubos de crecimiento, o huellas de crecimiento, fisuras, fracturas, inclusiones fluidas, los patrones de crecimiento, la división del sector donde se encuentra, el desperfecto o una mancha, o qué es una fisura pequeña. Importante para la valoración. El embellecimiento debe de ser leve,
y debe de ser moderado. Una esmeralda debe tener un embellecimiento para que adquiera esa valoración en el mercado y tenga esa categoría, que no se desvalorice porque hay un embellecimiento demasiado fuerte o significativo, que sea con aceite de cedro en condiciones casi naturales. Otra pregunta que saldría de nuestra audiencia es: ¿cuáles son las formas en que se puede tallar una esmeralda? Infinitas. Podríamos encontrar la principal, que es la talla esmeralda, que tiene unas proporciones muy específicas para que tenga la buena penetración de la luz. Puede ser de una ventana, puede ser de un baguette, puede ser de un triángulo o de un escudo, o puede ser en una talla tipo brillante. Las más conocidas son las tallas tipo esmeralda, muy clásicas y que permiten entregarle toda la belleza en la mesa de las esmeraldas. Vamos con el tip del día. El tip del día. Aprovechemos la esmeralda y creemos con ella valores como la de la inteligencia emocional. Recuerden que la inteligencia emocional es un kit muy básico de supervivencia para transitar por los momentos más duros e inesperados de nuestra vida. Dejamos entonces el tema de la esmeralda y les propongo que para el próximo podcast vamos a hablar de una piedra muy internacional y es la piedra del diamante. Como siempre, les deseo un muy bonito día. Historias de amor y lujo, el podcast.